Madison, es sencillo. Aubrey también debería vivir aquí porque somos familia, y es natural que compartamos todo. La voz de mi madre raspó mis oídos con dureza. Detrás de ella, mi padre estaba con los brazos cruzados, asintiendo con seriedad. A sus pies había una pila de cajas de cartón que mi hermana Aubrey había traído. En los costados estaban sus etiquetas escritas a mano: ropa de invierno, cosméticos, diario, no leer. Solo unas horas antes, este lugar apenas se había convertido en mi hogar. Esa tarde, en mi cumpleaños número 21, yo estaba sentada en el sofá de la sala junto a mi abuela Vivian, solo nosotras dos. En la mesa de cristal frente a nosotras había una carpeta gruesa de cuero. «Anda, ábrela, Madison», me insistió mi abuela. Con dedos temblorosos, abrí la carpeta. Dentro, junto con hojas llenas de diagramas y números complejos, había un solo documento en pergamino que pesaba más que todo: la escritura de la casa, y una copia de los papeles oficiales de registro con mi nombre como la única propietaria. «Desde hoy, este es tu hogar», dijo mi abuela con una mirada suave. «Los $5 millones son solo un número. Lo que de verdad importa es que este lugar sea un santuario donde puedas construir tu futuro sin que nadie interfiera. No debes permitir que nadie, ni siquiera la familia, viole eso». Toqué con la yema de los dedos las letras en tinta sin poder decir nada. El peso legal que llevaba mi propio nombre. Nunca había sentido algo así. En ese momento, oficialmente me convertí en la única dueña de esta fortaleza de cristal sobre los acantilados de Malibú. Con el amor y la confianza de mi abuela llenándome el pecho, casi lloré de emoción. Pero unas horas después, ese silencio sagrado se rompió con golpes violentos en la puerta principal y la voz chillona de mi madre. «Madison, sé que estás ahí. Ábreme». Frente a mí estaban mis padres y mi hermana, que habían entrado a la fuerza. Detrás de ellos, las cajas de Aubrey. Yo aún estaba paralizada cuando mi madre cruzó los brazos y habló como si estuviera dando una declaración formal. «Madison, ya me enteré de todo. Tu abuela me llamó. Dijo que te dio esta casa hoy». Se detuvo un instante, sonriendo con una expresión triunfante. «Así que he decidido que Aubrey también vivirá aquí». «¿Qué? Mamá, eso no tiene sentido», logré decir. «Esta casa ahora es mía. La abuela me la dio solo a mí. Como prueba, la carpeta de cuero con la escritura y el registro, grabados con mi nombre, estaba ahí mismo sobre la mesa del comedor». Entonces mi padre intervino con un tono que pretendía ser de guía, pero que no dejaba ninguna opción. «Madison, no digas cosas irracionales. Aún eres estudiante. No puedes manejar sola una casa tan grande. Y Aubrey está por terminar la preparatoria. Es mejor que las hermanas se ayuden y vivan juntas». Ayudarse. Las palabras resonaron vacías, porque yo sabía mejor que nadie que su idea de ayuda siempre había significado mi sacrificio. No era que no entendieran que esta casa era mía, lo entendían perfectamente, y aún así habían venido para pisotear ese hecho. Para ellos, esta mansión de 5 millones no era mi futuro, sino un nuevo recurso familiar que debía aprovecharse. Aubrey habló sin levantar la vista de su celular, aburrida. «Exacto. Yo me quedaré con el cuarto de la esquina con vista al mar. Se verá increíble en Instagram». Sus palabras echaron gasolina al pequeño incendio que ya ardía dentro de mí. Y con ese comentario, mi autocontrol se rompió. «Debes estar bromeando, Aubrey». Mi voz salió más baja y afilada de lo que esperaba. «Esta no es un hotel. Este es mi hogar. No hay cuartos destinados para tus likes de Instagram». Aubrey por fin levantó la vista, con los ojos abiertos como si yo hablara en otro idioma. «¿Qué? ¡Qué mala eres!». Solté una risa seca. «Este es un asunto de propiedad. No tienes derecho siquiera a tocar una llave de esta casa». Mi rechazo claro cambió la atmósfera del lugar en un instante. Mi madre dejó un vaso, que había tomado sin permiso de la cocina, sobre la barra de mármol con un golpe duro. La sonrisa agradable desapareció de su rostro, reemplazada por una mirada helada. «Madison, ¿qué acabas de decir? ¿Qué tono es ese? Estás siendo muy cruel con tu hermana». La miré fijamente. «¿No escuchaste? Dije que Aubrey no puede vivir aquí porque esta es mi casa. ¿Hablas de amabilidad? Mamá, ¿qué es exactamente lo que estás tratando de hacer hoy, en mi cumpleaños, en este lugar?». En ese instante,
La mano de mi madre se levantó y un ardor seco me estalló en la mejilla. El acto fue tan cliché y humillante que dolió menos que lo que de verdad sentí. No sorpresa, sino certeza. Esa era su verdadera naturaleza. Aplastarlo todo con fuerza cuando alguien no obedecía. Maldita ingrata, escupió mi madre con voz temblorosa. ¿Quién crees que te permitió ir a la universidad? Somos tus padres. ¿Cómo te atreves a desafiarnos? Esas palabras arrancaron la tapa de un recuerdo amargo guardado en lo más profundo. Fue un día de verano después de graduarme de la preparatoria. Con mi carta de aceptación de la universidad de mis sueños en la mano, revisé el saldo de mi cuenta, donde estaba el dinero que había ahorrado trabajando durante años, más el aporte de mis padres para la matrícula. Pero el número que vi no tenía sentido. La mayor parte del dinero había desaparecido. Cuando entré en pánico, mi madre me dijo sin el menor remordimiento: «Ah, ¿ese dinero? Lo usé para el viaje de Aubrey a Europa». Dijo que las fotos que suba a redes sociales deben ser reales, no falsas. Mi padre asintió junto a ella. Así es, Madison. Tú puedes arreglártelas con becas o algo. Somos familia, es natural ayudarnos. Mi futuro había sido arrebatado sin esfuerzo, solo para que mi hermana tuviera experiencias dignas de Instagram. Desesperada, llamé a mi abuela. No para pedirle dinero, sino para decirle que estaba pensando en renunciar a mis estudios. Pero ella escuchó el temblor en mi voz, aunque yo intentara sonar alegre. Madison, me dijo simplemente, ven aquí ahora mismo. Cuando llegué, me miró directo a los ojos y solo preguntó, ¿qué pasó? En ese momento se rompió algo dentro de mí, y lloré como una niña mientras le contaba todo. Cuando terminé, mi abuela me dijo con un enfado silencioso en los ojos: Amelia siempre ha sido así. Justifica su egoísmo diciendo, es por la familia. Escúchame bien, Madison. Nunca permitas que nadie te robe tu futuro. No te preocupes por la matrícula. Yo la pagaré. Y luego añadió: pero recuerda, la verdadera fuerza no es solo aceptar ayuda. Es ser capaz de enfrentar la injusticia y defender tus derechos con tu propia voz. Esas palabras me habían sostenido hasta este día. Y ahora había llegado el momento de aplicarlas, frente a esa mujer que se hacía llamar mi madre. No iba a callarme más. ¿Preguntas quién permitió que yo fuera a la universidad? Claro que fue gracias a la abuela, dije con firmeza. El ardor de la mejilla ya ni lo sentía. Miré a mi madre directamente. Puedo estudiar porque la abuela pagó mi matrícula después de que tú usaras mi dinero para Aubrey. La verdad cortó más profundo que cualquier bofetada. El color de su rostro se apagó, y al instante volvió rojo de furia. Sus ojos se abrieron como si hubiera perdido la razón. ¿Qué dijiste? Nosotros somos quienes te criamos. Ya no hablaba con lógica, solo con odio. Ya basta. No soportaré más, gritó señalando la puerta principal. Empaca tus cosas y lárgate. Esta casa es nuestra. Es de la familia. Mi padre se sumó de inmediato, como si hubiera estado esperando ese momento. Eso es, Madison. Tu madre tiene razón. Quien desafía a la familia no tiene lugar aquí. Me quedé helada. Este era mi hogar. La escritura y el registro lo probaban legalmente. Pero aún así, intentaban arrebatármelo usando nada más que la lógica absurda y violenta de la familia. Aubrey observaba toda la escena a través de la pantalla de su celular, riéndose. Pero entonces ocurrió. Vaya, eso sí no puedo pasarlo por alto. Desde la entrada del cuarto, donde los gritos aún resonaban, se escuchó una voz calmada, pero firme como el acero. Era la voz de la abuela. Sí, nunca se había ido. Desde el momento en que me regaló la casa ese mismo día hasta ese instante, había estado presente en otra habitación, observándolo todo en silencio, viendo cómo se desarrollaba la situación. Y allí, en medio de aquel desastre, sonreía suavemente, casi entretenida, como si estuviera viendo una obra de teatro interesante. Entró al cuarto lentamente. Mi madre se quedó paralizada, como si su explosión de hace un minuto jamás hubiera existido. Y mi padre desvió la mirada, incómodo, incapaz de ver a nadie a los ojos. ¿Mamá? ¿Cuándo? Preguntó mi madre con voz quebrada. ¿Desde cuándo? Respondió la abuela. Desde el principio. Vi el momento en que le diste una bofetada a tu propia hija.
Y escuché claramente cuando dijiste esta casa le pertenece a la familia. Lo sé todo. Con esa frase, la abuela caminó hacia mí y rozó mi mejilla con la punta fresca de sus dedos. Madison, ¿estás bien? ¿Te duele? Estoy bien, abuela, respondí, intentando que mi voz no temblara. Su sola presencia me devolvía la fuerza. Y en sus ojos, no vi ira, sino una luz fría, implacable. Mi padre se apresuró a hablar, intentando desesperadamente salvar la situación. Esto, bueno, solo fue un asunto familiar. Madison se puso un poco emocional, eso es todo. Solo queríamos que las hermanas vivieran juntas en paz. ¿Asunto familiar? La abuela soltó una risita incrédula. Jonathan, entrar a una casa sin permiso, amenazar y recurrir a la violencia. ¿A eso le llamas asunto familiar? Según la ley, eso se llama allanamiento de morada, intimidación y agresión. En cuanto esas palabras legales salieron de su boca, el color desapareció del rostro de mi padre. La abuela Vivien no era solo una dulce abuelita, era una empresaria que había levantado un imperio con sus propias manos. Su conocimiento legal y habilidades de negociación superaban con facilidad a cualquiera en esa casa. Mi madre, desesperada por recuperar terreno, intentó defenderse. Madre, ¿qué está diciendo? Solo estábamos pensando en Madison. Por su bien. Fui yo quien la interrumpió. Por mi bien. ¿Traer las pertenencias de Aubrey a mi casa sin permiso el día de mi cumpleaños y luego abofetearme? Si de verdad crees que eso es por mi bien, mamá, entonces tienes un problema serio. ¿Qué dijiste? La tensión en la habitación se estiró como un hilo a punto de romperse. Nadie se atrevió a respirar. Entonces, un susurro bajo dejó escapar una risa. Era la abuela. Caminó hasta la mesa y acarició la carpeta de cuero que contenía los documentos de la casa. Esta casa es legalmente de Madison. No hay ni un milímetro de espacio para sus juegos familiares sentimentales. Luego fijó la mirada en los tres, completamente congelados. Todo lo que hicieron fue exactamente como esperaba. Por eso me preparé. Abrumada por la autoridad de la abuela, mi madre intentó hablar, pero solo emitió un sonido ahogado. Mi padre, con gotas de sudor frío en la frente, se quedó rígido. ¿Prepararse? ¿De qué habla? La abuela se sentó con elegancia en el sillón. Amelia, siempre has tenido la costumbre de justificar las cosas para que encajen a tu conveniencia. Cuando gastaste el dinero de la Universidad de Madison en el viajecito turístico de Aubrey por Europa hiciste lo mismo. Creíste sinceramente que era amor maternal. Que consentir a tu hija menor de forma enfermiza era algo normal. Yo lo hice pensando en el futuro de mis hijas, balbuceó mi madre. La voz de la abuela perdió toda calidez. Ese amor retorcido es lo que te tiene aquí hoy. Sacó un pequeño dispositivo, similar a un control remoto, y lo apuntó hacia el cuadro de paisaje colgado en la pared. Todo lo que dijeron desde que entraron a esta casa, así como la agresión, fue grabado por esa cámara oculta. ¿Cámara oculta? Susurró mi madre, mirándola con horror. Mi padre tragó saliva, y Aubrey quedó pálida. Así es, continuó la abuela. Y no solo eso. Ya hablé con mi abogado. Según su evaluación, sus acciones de hoy pueden considerarse como intento claro de intimidación contra la propiedad de Madison. Esa grabación será evidencia irrefutable. La palabra abogado les cayó como un martillo. Su idea de que todo podía resolverse como un simple problema familiar se hizo añicos ante el peso de la ley. La abuela respiró hondo. Y cuando ordenaron que Madison empacara sus cosas y se marchara, siguiendo la recomendación de mi abogado, contacté también a la policía. Silencio absoluto. Solo se escuchaba el sonido lejano de las olas rompiendo en el acantilado. No, no es cierto, balbuceó mi madre. Mamá, ¿no llamarías a la policía contra tu propia hija? No es mentira, respondió ella sin un ápice de duda. Antes que ser mi hija, eres una persona que cruzó una línea que jamás debe cruzarse. Lastimaste la dignidad de Madison e intentaste arrebatarle su futuro. Y no lo permitiré, aunque la culpable seas tú. Sus palabras me clavaron el aire en el pecho. Para protegerme, mi abuela estaba dispuesta a enfrentarse incluso a su propia hija. El peso de ese amor me obligó a morderme los labios en silencio. Aubrey soltó un chillido, casi un grito. ¿La policía?
¿En serio? No. ¿Yo también tengo que ir? No quiero ir a un lugar así. Papá, mamá, díganle algo. Pero ninguno de los dos podía hablar. Comprendieron que habían caído en la trampa que creyeron tenderme. Desde el principio habían estado bailando en la palma de la única persona con la que jamás debieron meterse, la abuela Vivien. Y entonces, a lo lejos, se escuchó. Sirenas. Creciendo, acercándose al enorme acantilado. Luces rojas y azules comenzaron a reflejarse en las paredes de vidrio, pintando el piso de mármol con patrones inquietos. Mi madre había perdido la compostura completamente. Para una mujer orgullosa que necesitaba que el mundo girara a su alrededor, tener policías en la puerta era la peor humillación de su vida. Mi padre buscaba una salida desesperado, mirando a todos lados. Por favor, recapaciten. Esto no es más que una pelea familiar. Si mandan de regreso a los policías, nos iremos ahora mismo. Se los juro, nunca volveremos a aparecer. Su súplica desesperada solo me dio náuseas. Minutos antes querían echarme de mi propia casa, y ahora rogaban por misericordia. Y entonces, ¡dindón! El timbre sonó mecánicamente. Nadie se movió. La abuela se puso de pie, caminó con calma hacia la puerta y la abrió unos segundos después. 2 oficiales estaban frente a la entrada. Buenas noches. Recibimos un reporte sobre un conflicto familiar en esta residencia. La abuela se hizo a un lado para que pudieran ver el caos en la sala. Gracias por venir. Soy Vivian Brooks, la persona que hizo la llamada, y esta es mi nieta Madison, la dueña de la casa. Los oficiales me miraron, yo asentí. ¿Puede explicar lo sucedido? Mi padre abrió la boca con desesperación. Oficial, no es lo que parece. Solo fue una discusión. Están exagerando. Pero quien lo interrumpió fue alguien inesperado. Aubrey. Se arrastró hasta los pies del oficial, levantó la cara llena de lágrimas y mocos, y declaró. Fueron ellos. Papá y mamá querían sacar a mi hermana y quedarse con la casa. Yo estuve en contra desde el principio, pero me amenazaron con desheredarme si no los ayudaba. Hasta estas cajas me obligaron a traerlas. Yo siempre he estado del lado de mi hermana. No pude enojarme. Solo quedé atónita. Para salvarse, Aubrey había traicionado a nuestros padres sin pensarlo. Esa era la hija a la que habían consentido hasta la enfermedad. El oficial no se inmutó. ¿Tienen evidencia que confirme o desmienta lo dicho? Sí, respondió la abuela, apuntando el control hacia el cuadro. La cámara escondida grabó todo. Podemos revisar el material ahora mismo. Cada palabra desde que entraron, sus amenazas, y la agresión incluida. Ese fue el golpe final. Las expresiones de los oficiales se pusieron serias. Ya no era una mediación familiar. Era una investigación por delitos reales. Y entonces uno de los oficiales se volvió hacia mí. Señorita Madison, ¿desea presentar una denuncia formal y levantar cargos contra ellos? Su decisión es lo que más importa. Mi padre y mi madre me miraban con ojos suplicantes. Yo sostuve sus miradas directamente. Ya no vacilaría. Esta no era una escena que mi abuela hubiera preparado para mí. Era la primera batalla que tenía que enfrentar para comenzar mi propia vida. Asentí con firmeza. Sí, quiero hacerlo, mi voz no tembló. Esta es mi decisión para proteger mi hogar y mi futuro. Entonces ambos deberán acompañarnos a la estación bajo sospecha de allanamiento e intimidación. No, esto no puede ser. Mi madre se desplomó débilmente en el suelo. Aubrey, sospechosa de complicidad, también fue requerida para acompañarlos a declarar. Su voz gritando «Yo soy la víctima», hasta el último momento, siguió retumbando desagradablemente en mis oídos incluso después de que se fueron. La abuela y yo simplemente observamos en silencio, a través del ventanal desde el piso hasta el techo, como lo subían al asiento trasero de la patrulla y como las luces rojas y azules desaparecían lentamente a lo lejos. Cuando las sirenas dejaron de escucharse, solo el sonido de las olas regresando a la orilla llenó el aire alrededor de la casa. Me dejé caer lentamente en el sofá. Toda la fuerza abandonó mi cuerpo y el cansancio me inundó. Allí solo quedaba una sensación vacía de alivio. Finalmente había terminado. Madison, mi abuela se sentó suavemente a mi lado. No dijo nada mientras envolvía mi mano temblorosa con la suya, cálida.
Abuela, perdón por hacerte pasar por algo tan horrible. Las palabras que logré pronunciar eran tan débiles y temblorosas que incluso yo me sorprendí. Pero ella negó con delicadeza. No, Madison. Yo soy quien debería disculparse. Debí haber intervenido antes, cuando Amelia tocó tu fondo universitario. Levanté el rostro para mirarla. Había arrepentimiento brillando en sus ojos. Quería creer que algún día ella entendería sus errores. Es natural que una madre quiera creer en su propia hija, ¿verdad? Pero eso solo era mi deseo, mi manera de huir de la realidad. Y por eso tú tuviste que sufrir así hoy. No, no es verdad, negué con la cabeza. Si no hubieras estado hoy, estoy segura de que no habría podido proteger esta casa. Ni protegerme a mí misma. Sí habrías podido. La abuela me miró directo a los ojos y habló con claridad. Lo que hice hoy fue solo darte un pequeño empujón en la espalda. La primera persona que les dijo no fuiste tú. Y aún después de que te golpearon, la que no se inclinó fuiste tú, con tu propia fuerza. Luego sonrió con suavidad. Quería ponerte a prueba, Madison. Ver si tenías la determinación para cargar con una propiedad tan grande como esta mansión. Pero al final no hizo falta ponerte a prueba. Ellos solos demostraron tu valor con su propia torpeza, más claramente que cualquier cosa que yo hubiera hecho. Sus palabras se filtraron con calidez hasta el rincón más profundo de mi corazón. Sí, no había huido. Me mantuve en pie con mis propios pies y usé mi propia voz para decir no. Esa noche, la abuela y yo tuvimos una celebración pequeña pero verdaderamente significativa en la mesa del comedor. No hablamos sobre derechos legales sobre la casa, ni sobre el destino de esas personas que alguna vez se llamaron mi familia. En cambio, hablamos tranquilamente sobre economía, lo que yo estudiaba en la universidad, y sobre historias de los errores que ella cometió cuando comenzó su negocio de joven. Pasaron varias semanas. La situación se manejó de forma constante y de acuerdo con la ley. Mi padre y mi madre fueron procesados por intimidación y allanamiento de morada y recibieron sentencias suspendidas. Debido a sus antecedentes penales, mi padre perdió su trabajo y mi madre, que valoraba las apariencias por encima de todo, quedó aislada de todas las comunidades. Despojados de todo, finalmente llegaron a una conclusión al borde de la desesperación, que ellos mismos habían consentido a Aubrey hasta un nivel enfermizo y la habían criado para convertirse en un monstruo retorcido. Y ver a su hija tratando de venderlos en ese momento debió ser el golpe final. Le retiraron todo el apoyo y la echaron. Como resultado, Aubrey, que nunca había logrado nada por méritos propios, fue arrojada sola a las corrientes turbulentas del mundo real. Escuché rumores de que ahora vive una vida más dura que nadie. Pero ya no me dolía. Era simplemente el resultado natural de un sistema familiar torcido que colapsaba desde dentro bajo el peso de su propio veneno. 2 años después, me gradué como la mejor de mi generación en el Departamento de Economía de la universidad y me lancé al mundo de las inversiones. Pasaron algunos años más y logré lanzar mi propio fondo de inversión con mi nombre, e incluso aparecí en portadas de revistas de negocios como joven emprendedora. Ahora, la abuela ya no es solo mi tutora o mi apoyo. Se ha convertido en la miembro de mi familia que más respeto y en mi socia al mismo nivel, caminando conmigo hacia las mismas alturas en el mundo de los negocios.